el avatar del rey apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1601. Verdadero asalto. Tanto para Lubo Yuan como para Su Muchen, la distancia era su ventaja. La distancia sería lo que decidiera la victoria. Al ver que Chaotic Cloud y Montam se alejaba cada vez más de Dancing Rain, todos los fanáticos de Samsara sintieron que sus corazones se hundían. Dancing Rain de Su Muchen montó una pistola montada de nuevo. Ella había usado esta habilidad de lanzador de nivel 75 con gran efecto innumerables veces en los playoffs. Esta habilidad restringió los movimientos de su personaje pero aumentó considerablemente su poder de ataque. Representaba un poderoso asalto con la intención de librar una sangrienta batalla con el oponente. La posición de aterrizaje final del extrusor X-1 estaba a la distancia de línea de disparo perfecta para Su Muchen. Cuando el extrusor 11 explotó, llegó el bombardeo de artillería de Mounted Gun. Los lanzadores eran más amenazantes cuando sus objetivos estaban en su línea de fuego, y ya se había demostrado que la línea de fuego de Su Muchen era muy flexible. No era solo un punto o una línea. Abarcaba un área. Ya sea que se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, todavía estaría dentro. Chaotic Cloud y Montam fue envuelto por el fuego de artillería. Su personaje de corta distancia a distancia cero no pudo contraatacar. Solo podía huir y esquivar. Pero, ¿a dónde debería correr? ¿Debería ir hacia adelante o hacia atrás? Esta fue la parte más complicada de la línea de fuego de Su Muchen. Podrías seguir adelante, pero no sabrías si podrías acercarte a ella bajo un bombardeo tan pesado sin morir. Podrías ir hacia atrás, pero no sabrías si realmente podrías retirarte lo suficientemente lejos a un lugar seguro. La larga distancia era el dominio de los lanzadores. No era algo que los grapplers pudieran tocar. Estaba atrapado dentro de la deseada línea de fuego de Su Muchen. Lubo Yuan no se desanimó. ¿Avanzar? ¿Retirada? Encontró una tercera opción, una opción que solo era posible en este mapa. Sprintar, saltar, rodar. Era difícil moverse entre el aluvión de proyectiles de artillería, pero aún se movía. No estaba encerrado en su lugar por el asalto de Dancing Rain. La estalagmita más adelante era su objetivo. Quería correr hacia allí y ponerse a cubierto. Una vez que pudiera recuperar el aliento, habría más oportunidades al acecho. Lubo Yuan actuó según sus planes. Chaotic Cloud y Montam corrió hacia esa estalgamita. Su Muchen vio rápidamente lo que pretendía Lubo Yuan. Parecía que Dancing Rain necesitaría hacer ajustes para mantener la presión después de que Chaotic Cloud y Montam alcanzara la estalagmita. Pero Su Muchen no hizo ninguno. Dancing Rain continuó usando su arma montada y los beneficios que proporcionó. La salud de Chaotic Cloud y Montam disminuyó rápidamente, pero no moriría antes de llegar a esa estalagmita. ¿Su Muchen tenía una forma de derribarlo? Fue difícil no pensar en esta pregunta. A pesar de que Su Muchen era una clase alta de DPS, no usaba la fuerza bruta. A menudo colocaba trampas sutiles que solo se entendían después de ser atrapada dentro. Pan Lin y Li Yibo se miraron. Querían decir algo, pero tenían demasiado miedo de decirlo, temiendo que les abofetearan la cara. No se atrevieron a hacer predicciones para ninguno de los jugadores hoy, y mucho menos para alguien como Su Muchen, que estaba tan cerca de Yeshiu. Solo esta relación los asustaba. Vamos a esperar y ver. Los dos pidieron a todos que no les preguntaran y que esperaran a verlo por sí mismos. Y entonces todos miraron. Los fans de Samsara estaban preocupados y ansiosos. Los fans de Api estaban llenos de energía y esperanza. 90%, 80%, 70%, 60%, debido a que Lubo Yuan había tenido la ventaja al comienzo de la pelea, Dancing Rain no había podido hacerle mucho daño. Como resultado, la mayor parte del daño se había hecho a partir de este momento. A partir de alrededor del 90%, la salud de Chaotic Cloud y Montam se redujo en trozos cuando se acercó a la estalagmita. ¿No es suficiente, no? Eso era lo que todos estaban pensando. Sin embargo, Su Muchen solo ahora se había retractado de su arma montada. No, para ser más precisos, la duración de su arma montada había aumentado. Ella no lo había cancelado. Dancing Rain se movió y comenzó a perseguir Chaotic Cloud y Montam. Pero debido a que había estado atacando desde un lugar fijo anteriormente, Chaotic Cloud y Montam se había alejado del centro de su línea de fuego. A pesar de que todavía podía alcanzarlo, su tasa de ataque no se podía comparar con antes y no podía restringir sus movimientos. Como resultado, Chaotic Cloud y Montam comenzó a moverse mucho más rápido que antes.
Pronto, estuvo junto a la estalagmita. Luego, dio la vuelta detrás de él. Si Dancing Rain quería atacarlo, tendría que dar la vuelta en un gran círculo para llegar a un ángulo diferente. ¿Eso fue todo? Las personas que habían estado preocupadas por Lubo Yuan sintieron que sus preocupaciones habían sido en vano. En cuanto a las personas que tenían sus esperanzas en Su Muchen, sus esperanzas fueron destruidas. Esto, tartamudearon Pan Lin y Li Yibo. Habían tenido demasiado miedo de hacer declaraciones cuando ella montó una pistola montada. Ahora que vieron que no pasaba nada con eso, todavía tenían demasiado miedo para decir algo. Todo lo demás parecía ser un misterio profundo y los dos no sabían por dónde empezar. La pelea se detuvo de repente. A Chaotic Cloud y Montan, ahora escondido detrás de la estalagmita, le quedaba el 42% de su salud. Había recibido toneladas de daño al escapar de la línea de fuego de Su Muchen. Después de todo, Dancing Rain había montado una pistola montada. Todos sus ataques se habían mejorado drásticamente. Pero pudo escapar. Había ganado la oportunidad de cambiar las cosas. Probablemente no habría tenido un resultado tan bueno si hubiera avanzado o retrocedido. Lubo Yuan estaba agradecido por elegir la tercera opción. En cuanto a Su Muchen, a los ojos de los espectadores, ella simplemente había estado tratando de hacer el mayor daño posible. No parecía que tuviera la intención de evitar que él llegara a la estalagmita ni tampoco parecía que tuviera alguna idea de lo que vendría después. Esto no debería ser un error cometido por un jugador profesional. Las personas a las que les gustaban las teorías de la conspiración sospechaban que ella se estaba metiendo en la arena intencionalmente. Pero pensando en la relación de Su Muchen con Yeshiu y en cómo prácticamente se había ofrecido como voluntaria para unirse a un equipo de base como API, el saco de arena no tenía ningún sentido. ¿Qué está pensando ella? Ya fueran los fanáticos que apoyaron a Samsara o los fanáticos que apoyaron a Lubo Yuan, todos se sintieron un poco sospechosos. Cualquiera con un poco de conocimiento de Gloria habría renunciado a un poco de daño de Mounted Gun para perseguir la caótica montaña nublada de Lubo Yuan, ¿no? La cámara se centró en Dancing Rain. En esta situación, Pan Lin y Li Yibo tuvieron que decir algo. Lubo Yuan ha logrado escapar de la línea de fuego de Su Muchen. Pan Lin resumió lo que había sucedido. La ofensiva de Su Muchen fue muy poderosa porque no dejó de usar su arma montada, Li Yibo no se iba a quedar atrás. ¿Pero por qué no dejó de usar su arma montada? Pan Lin preguntó. Sí, ¿por qué no lo hizo? Dijo Li Yibo. Ustedes dos. Alguien detrás de ellos les gritó. La gente generalmente sería más respetuosa con Li Yibo ya que era un comentarista invitado, pero en este momento, le gritaban a Li Yibo junto con Pan Lin. La paciencia del director estaba llegando al límite. Si Su Muchen se hubiera rendido antes con su arma montada y hubiera perseguido la caótica montaña nublada, ¿cree que estaría en un mejor lugar, entrenador Li? Pan Lin solo pudo pasar a un tema diferente. En la superficie, sí, dijo Li Yibo. Bueno. Pan Lin asintió con la cabeza. Pero por alguna razón, ella no hizo eso, dijo Li Yibo. Sí, Pan Lin asintió con la cabeza de nuevo. ¿Cuál fue esta razón? Todos querían saber cuál era esta razón. Ya veremos, dijo Li Yibo. Pan Lin quería llorar. Pensar que Li Yibo todavía usaría su táctica de escape característica en este momento crucial. Pan Lin se preguntaba si ya veremos se convertiría en un meme de tendencia mañana. ¿La gente usaría eso para burlarse de su incompetencia? En cualquier caso, las palabras habían sido dichas. Li Yibo no pudo volver a decirlo. Pan Lin no quería causar problemas a sí mismo, por lo que bien podría dejarlo así. La cámara se centró en Dancing Rain. No sucedió nada inesperado digno de un esperemos y veamos. Su Muchen simplemente empacó tranquilamente su arma montada y luego comenzó a moverse horizontalmente para llegar a un ángulo diferente. Todo estaba tranquilo como si ninguno de los locos ataques anteriores hubiera sucedido. Era como si el partido se hubiera reiniciado cuando los dos se encontraron por primera vez. Chaotic Cloud y Montam se había escondido detrás de una estalagmita, mientras Su Muchen comenzó a buscarlo poco a poco. Todo estaba igual que antes. La única diferencia era que Chaotic Cloud y Montam tenía un 42% de salud, mientras que Dancing Rain de Su Muchen tenía un 87% de salud. 42% frente al 87%. Había una diferencia en la salud entre los dos en comparación con antes. Chaotic Cloud y Montam estaba perdiendo, y en este momento, Chaotic Cloud y Montam estaba muy lejos de Dancing Rain. La situación pareció favorecer a Su Muchen.
Pan Lin y Li Yibo al menos pudieron hacer este tipo de análisis. Al final, Li Yibo de repente se quedó en blanco. De repente, un pensamiento le vino a la mente mientras observaba los tranquilos movimientos de Dancing Rain. Podría ser, Su Muchen sabía que incluso ahora, ella tenía la ventaja. No había habido necesidad de aprovechar esa oportunidad antes para matar a Chaotic Cloud y Montam de una sola vez. Por eso no había cancelado su arma montada, sino que había infligido tanto daño como podía. Todavía podía estar tranquila ahora porque tenía una gran ventaja. No había necesidad de estar nervioso o preocupado. Era Lubo Yuan quien sentiría esas emociones. El Lubo Yuan, que todavía se regocijaba de haber escapado de la línea de fuego de Su Muchen. Probablemente pronto se daría cuenta. Escapar no era nada digno de celebrar. Su Muchen no le dejaría recuperarse fácilmente del liderazgo que había obtenido. Su Muchen tenía confianza en esto, y esta confianza fue su verdadero asalto. Capítulo 1602. Una victoria totalmente merecida. Volvieron a dispararse proyectiles de artillería. Antes de que Su Muchen diera vueltas hacia donde podía ver a Lubo Yuan, comenzó a usar el daño por salpicadura de sus ataques de lanzador para golpear detrás de la estalagmita. Se lanzó de nuevo un ojo electrónico para ampliar su vista desde otro ángulo. Paso a paso, de manera constante y segura. Su Muchen jugó pacientemente. Sus ataques no fueron densos, a pesar de que estaba usando ataques más normales. Los ataques normales no usaban mana. Su amenaza era baja, pero de todos modos eran ataques AOE. No sabía dónde se encontraba exactamente Chaotic Cloud y Montam, pero no importaba si sus ataques golpeaban. Si golpean, causarían algún daño. Si no lo hicieran, entonces lo asustaría. De hecho, Lubo Yuan estaba sintiendo la presión. Había pensado en la posibilidad de que Su Muchen lo persiguiera, pero no esperaba que ella jugara con tanta paciencia. Proyectil de artillería tras proyectil de artillería aterrizó junto a la montaña nublada caótica. A veces, aterrizaban lejos de él. Otras veces, aterrizaron cerca de él. Evidentemente, el otro lado no estaba seguro de su ubicación. Pero al mismo tiempo, Lubo Yuan no sabía su ubicación. Cuando se puso a cubierto detrás de la estalagmita, se dio la vuelta para confirmar su ubicación por última vez. Sin embargo, había pasado algún tiempo desde entonces. Como resultado, no tenía forma de averiguar qué tan lejos estaba Su Muchen de él. No tenía forma de saber si salir corriendo de su escondite sería una oportunidad para él. Tampoco tenía forma de saber cuánta cobertura le estaba dando la estalagmita. Todo lo que quedaba era presión. Las explosiones seguían ocurriendo a su alrededor. Lubo Yuan no había olvidado que Su Muchen tenía electrónica y no era necesario colocar el ojo electrónico justo frente a él. Mientras lo mirara desde un ángulo diferente al de Dancing Rain, Su Muchen podría atacarlo con mayor precisión. Sus calmados ataques demostraron que todavía lo estaba sintiendo. No podía seguir esperando. Necesitaba actuar, pero debía avanzar o retroceder. Necesitaba tomar una decisión. Lubo Yuan miró a su alrededor. El terreno no era ideal. Podría intentar avanzar hacia otra estalagmita. Sin embargo, estaba un poco lejos, por lo que esta tercera opción no pareció ser buena esta vez. Podría ser, Su Muchen lo había dejado mudarse aquí intencionalmente. ¿Había sabido que este lugar era un callejón sin salida? No, no se puede considerar un callejón sin salida. Lubo Yuan estaba familiarizado con el mapa. Cuando miró esta estalagmita, comprobó que cercanos a los que podría trasladarse. Pero ahora, Lubo Yuan se dio la vuelta. La dirección hacia la que quería moverse lo dejaría abierto a los ataques de Dancing Rain. Este camino no había sido originalmente un callejón sin salida. Sin embargo, Su Muchen había bloqueado el camino, convirtiéndolo en uno. Había caído en manos de Su Muchen. Por eso estaba tranquila y sin prisas. Bueno. Incluso si ese fuera el caso, no podía dudar. Estaba atrapado en una esquina y su única opción era salir a la fuerza. Frente a esta situación, Lubo Yuan no se desanimó. En cambio, fortaleció su resolución porque no había otra salida. Tendría que crear su propio camino sangriento. Chaotic Cloud y Montam giró hacia el otro lado de la estalagmita, exponiendo la mitad de su cuerpo al aire libre. Dancing Rain lo vio. Su ojo electrónico también lo vio. Su Muchen reaccionó rápidamente, ajustando inmediatamente su puntería y disparándole. Chaotic Cloud y Montam se retiró apresuradamente, pero la explosión aterrizó justo a su lado. El daño por salpicadura lo golpeó y Chaotic Cloud y Montam rodó por el suelo para reducir el retroceso. Luego, se levantó y fue al otro lado para volver a intentarlo.
¿Izquierda o derecha? Su Muchen solo tenía dos opciones. Como resultado, Lupo Yuan hizo que Chaotic Cloud y Montam exponiera su lado izquierdo como una finta para desviar su atención hacia la izquierda. Luego, inmediatamente salió corriendo desde el lado opuesto a la derecha. Estaba luchando por esta pequeña abertura. Última oportunidad. Lupo Yuan sabía que era su última oportunidad. Chaotic Cloud y Montam se movió como el viento mientras cargaba hacia Dancing Rain. Auge. Su Muchen le disparó mientras ella saltaba hacia atrás, usando el retroceso para retirarse. Dancing Rain no trató de mantenerse firme y atacar. Con Chaotic Cloud y Montam cargando implacablemente hacia ella, necesitaba mantenerse alejada de él. El fuego y el humo rodearon la montaña nublada caótica. Lo esquivó y corrió. Solo le quedaba una opción: acercarse. Si pudiera acercarse a ella, incluso si estuviera en su último aliento, todavía tendría una oportunidad. Uno avanzó, mientras que el otro retrocedió. Había comenzado una persecución. La distancia se estaba cerrando lentamente, pero la salud de Chaotic Cloud y Montam se estaba cayendo también. Del 42% al 35% al 30% al 20%, puedo atraparla. Lupo Yuan estaba extasiado. Lo había calculado. Podría aguantar hasta llegar a Dancing Rain. Esta era la pequeña apertura por la que había luchado al principio. Esa pequeña apertura le permitió a Lupo Yuan percibir que la ofensiva de su Muchen no fue perfecta. Su ritmo estaba ligeramente fuera de lugar y la distancia no había sido perfecta para su línea de fuego. Ella lo había presionado y bloqueado su escape, pero no estaba tan concentrado y opresivo como antes. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Esta vez, tengo que aprovechar esta oportunidad como es debido. No tengo mucha salud, pero no importa. El 10% es suficiente siempre que no deje escapar Dancing Rain. 5 pasos. A 5 pasos. El siguiente paso que dio sería el punto de inflexión. Una vez que su Muchen estuviera a 5 pasos de distancia, habría grandes agujeros en la ofensiva de su lanzador. Su Muchen podría usar su experiencia para reducir esa distancia a 3 o 4 pasos, pero no obstante, con este siguiente paso, su amenaza se reduciría drásticamente. Él sería el que tendría el control. Lupo Yuan miró fijamente a Dancing Rain. No podía cometer ningún error. De repente, vio a Dancing Rain de repente apartar su cañón de mano y sacar un rifle. ¿Estilo de cambio de pistola? Lupo Yuan sintió que su corazón se apretaba. El estilo de cambio de armas o el estilo de cambio de armas tenían sus usos inteligentes en combate. Uno de estos usos fue ayudar a darle al personaje otra habilidad, ya que una habilidad podría adjuntarse a cada arma. Dancing Rain de repente se había cambiado a un rifle. Quizás fue para aumentar su velocidad de ataque, pero los lanzadores que no usaran su arma específica de clase causarían significativamente menos daño. Además, pierden la bonificación de su habilidad de avance de clase control de fuego pesado. Todas sus habilidades se volverían menos efectivas. Como resultado, no usaría sus habilidades de lanzador para retomar el control. Además, el rifle era solo un poco más rápido que el cañón de mano. Entonces, era muy probable que la habilidad adicional del rifle pudiera cambiar las cosas. ¿Qué podría ser? Afortunadamente, ella no era una no especializada, por lo que no había necesidad de considerar las habilidades de las 24 clases. Podría reducirlo a las 4 clases Gunner. Sin embargo, encontrar una respuesta al instante fue demasiado difícil. Solo podía tener cuidado con eso. En ese momento, el rifle comenzó a dispararle. ¿Qué es? Lupo Yuan abrió mucho los ojos. Notó que algo se levantaba de los pies de Dancing Rain. Era una pistola montada. ¿Qué? Lupo Yuan no fue el único sorprendido. ¿No se acababa de usar Mounted Gun? El tiempo de reutilización de esta habilidad de nivel 75 no fue tan corto. No podía sacar una pistola montada de su rifle. Si la habilidad agregada al arma no era una habilidad nueva, entonces el nivel de habilidad aumentaría en 1. No significaba que el usuario tuviera 2 de la misma habilidad. No era posible que fuera un arma montada. Cambiar a un rifle no actualizaría la habilidad y eliminaría su tiempo de reutilización. ¿Eh? ¿Actualizar? Ahora entendía. Era la habilidad de Sharpshooter. Dual Load. Era una habilidad que permitía al usuario actualizar instantáneamente una habilidad en tiempo de reutilización, y su Muchen había elegido actualizar Mounted Gun. Entonces es así, Lupo Yuan dejó escapar una risa amarga. No esperaba que su Muchen saliera con este movimiento. Esta fue su pérdida.
Las habilidades de agarre de Grappler eran movimientos de alta prioridad, pero había cosas que no se podían agarrar como la flor del mundo del diablo del invocador. Una vez que echó raíces, no se pudo mover. Las habilidades de agarre de Grappler solo causarían daño. No habría efectos secundarios. En pocas palabras, las habilidades de agarre solo causan daño cuando se usan contra objetivos que no se pueden mover. Un lanzador que usaba una pistola montada se consideraba un objetivo que no se podía mover. Sus agarres solo causarían daño. No podría evitar que Dancing Rain atacara. Mounted Gun aumentaría enormemente su poder de ataque. También aumentaría su defensa y le daría una super armadura. No había forma de evitar que un lanzador que usaba una pistola montada atacara. Su Muchen podría acabar con él fácilmente. Simplemente tendría que sacrificar un poco de salud para hacerlo. Auge. Un rayo de satélite descendió y la montaña nublada caótica cayó. A Chaotic Cloudy Mountain no le quedaba mucha salud. No pudo retirarse. Durante sus momentos finales, solo pudo tratar de infligir el mayor daño posible a Dancing Rain. Cuando cayó, pudo quitar el 28% de la salud de Dancing Rain. A pesar de que sus agarres no tuvieron efectos secundarios, solo el daño fue aterrador. Desafortunadamente, a Chaotic Cloudy Mountain no le quedaba mucha salud. Si pudiera sobrevivir un poco más, sería difícil decir quién ganaría. Su Muchen de Api había ganado con un 59% de salud, lo que le dio a Api una ventaja sustancial. Esta pelea tuvo el ganador y el perdedor más claros en la arena grupal hasta ahora. En el partido entre Jian Botao y Mo Fan, cuando Jian Botao no tenía habilidades disponibles, Mo Fan le había dado una buena paliza. En este partido, aunque Lubo Yuan pudo eliminar el 28% de la salud de Dancing Rain durante sus momentos finales, mucho más de lo que Su Muchen le hizo durante ese periodo de tiempo, realmente no se podía decir que tuviera el superior entregar la mayor parte de la batalla. Desde que Su Muchen pudo escapar de sus manos, Su Muchen tomó el control total de la pelea. Ella se merecía plenamente esta victoria. Capítulo 1603 cree en el poder del amor. En la arena grupal, Api finalmente estableció una clara ventaja para ellos. Lubo Yuan abandonó el escenario en silencio. Sin embargo, los fanáticos del Samsara en el estadio no lo culparon. En esta ronda, sin importar quién ganó o perdió, sería muy fácil ampliar la brecha entre los dos equipos. Esto era algo que cualquier jugador experimentado de Glory entendería, simplemente debido a las clases de los dos jugadores. Uno era un lanzador y el otro era un grappler. Si se mantuviera una distancia adecuada, el grappler simplemente no tendría forma de lanzar ataques contra el lanzador. Si el grappler pudiera acortar la distancia y aferrarse al lanzador, el lanzador no sería capaz de dar una pelea adecuada. La victoria y la derrota vendrían determinadas por el ir y venir del control de la distancia. La diferencia de salud resultante definitivamente estaría influenciada por la disparidad en el control de la distancia entre los dos jugadores, algo decidido por la singularidad de sus clases. Al final, el resultado fue realmente determinado por esa lógica. A Samsara todavía le quedaban dos jugadores. ¿Podrían cerrar la brecha? El público miró el banco de jugadores de Samsara, esperando que su cuarto jugador subiera al escenario. Dunmin. El cuarto jugador de Samsara fue Dunmin, lo que significa que uno de sus jugadores estrella, San Xian, saldría como su quinto, un arreglo algo conservador. Después de que Zhou Zekai fuera el primero en subir al escenario, el que era visto como el segundo mejor en 1 contra 1, San Xian, no era su tercer o cuarto jugador, sino el último. El propósito de esto ya era algo que la gente había comenzado a discutir tan pronto como la lista de jugadores para la arena grupal se transmitió por primera vez. Pero en este momento, cuando Samsara se había quedado atrás, necesitando ganar un 2 contra 2 y medio, tener a Dunmin en la cima y San Xian en la retaguardia parecía más estable. Conservador, pero también estable. Cuando Dunmin se levantó de los bancos de jugadores mientras hablaba con sus compañeros de equipo, no pudo evitar echar un vistazo al banco de jugadores de Api. Pero no importa cuántas veces pasó la mirada, Tan Rou siguió mirando con determinación la revisión de la ronda anterior que se estaba jugando en la gran pantalla de televisión. ¿Cuál es el punto de mirar? ¿No es como si alguien estuviera mirando hacia atrás? Alguien del lado de Samsara notó la mirada errante de Dunmin y dijo: ¿podría estar evitándome? Dunmin se dijo a sí mismo. Bromista. Rápido sube al escenario. La mayoría de los jugadores de Samsara no pudieron soportarlo más. Dunmin levantó la cabeza, mirando la lista de jugadores de ambos equipos mostrada en la pantalla grande.
Si quería enfrentarse a Tanrou, no tenía más remedio que luchar hasta el final. Eso significaba que no solo tenía que vencer a Su Muchen, cuyo personaje todavía tenía un 59% de salud, sino que también tenía que vencer a su próximo jugador, Fan Rui. Tenía que hacer todo lo posible. Dunmin apretó los puños en silencio, caminando firmemente hacia el escenario. ¿Es por eso que sigues sugiriendo que juegue cuarto? Jian Botao observó todas las acciones de Dunmin y le preguntó al jugador clérigo, Fan Minghua. ¿Cree en el poder del amor? Fan Minghua tenía una mirada experimentada en su rostro. Como uno de los pocos jugadores casados de la Gloria Alliance, sintió que tenía una autoridad particular sobre el tema. Además de eso, la mayoría de los jugadores de la comunidad aún eran muy jóvenes y siempre estaban en la computadora, lo que significa que la mayoría de ellos ni siquiera tenían novia. Por lo menos, es seguro, Jian Botao evidentemente no permitió este arreglo de jugadores debido a una razón tan infantil. Más importante aún, creía que tener a San Xian como el quinto jugador en la retaguardia era una decisión más confiable. Entonces, al final, la decisión de Samsara significó que serían testigos del poder del amor. Los arreglos de la arena grupal de API casi siempre parecen tener a Tanrou como su ancla. Al poner a Dunmin como el cuarto jugador, si se encuentra directamente con Tanrou, usará todo lo que tenga para derrotarla, para hacerla tomar nota de sus habilidades. Si no se encuentra con Tanrou, entonces usará todo lo que tenga para matar en su camino hacia este objetivo. Una vez más, Fan Minghua explicó por qué creía en este arreglo en particular. Brillante, asintió Jian Botao y dijo. Todos los demás estaban completamente sin palabras. Quizás solo su vicecapitán sería capaz de aceptar todas estas cosas sin pestañear. Todos sintieron que Dunmin se veía extremadamente solemne y trágico mientras caminaba hacia el escenario. ¿Por qué estaba luchando exactamente? Dunmin subió al escenario y entró en su cabina de reproductor. Comenzó una nueva ronda cuando los personajes subieron. Dentro de Samsara, Dunmin definitivamente podría considerarse parte de la fuerza principal, a pesar de que su fama no era tan rotunda como la de Zhou Zekai y el resto. Dicho esto, en los últimos años, Samsara había invertido cada vez más en su equipo, logrando mejoras notables en todos sus personajes. Incluso su Blade Master, Moon Luring Frost ahora podría contarse como en su mayoría equipado con equipo Silver. El sable de luz en sus manos, Ice Shards, no tenía un nombre que sonara de clase alta, pero después de un refinamiento repetido, muchos jugadores ahora lo consideraban una de las 10 mejores espadas de Glory, por lo que era claramente excepcional. Respiraciones profundas. Dunmin se calmó. En este momento, no podía permitirse pensar demasiado en Tanrou, que aún no había salido al campo. Si quería tener una batalla decisiva con ella, aún tenía que superar los siguientes dos obstáculos. Ahora, se concentraría y eliminaría a Su Muchen primero. Comienza la batalla. La actitud de Dunmin fue decidida. Moon Luring Frost partió rápidamente, moviéndose directamente hacia el camino central. Del lado de Su Muchen, Dancing Rain tampoco optó por tomar un camino indirecto, y de manera similar se dirigió al centro. Sin embargo, sabía que el camino central tenía una estalactita que corría de arriba a abajo, lo que bloquearía su vista del otro lado. Como tal, Dancing Rain se dirigió estratégicamente en una dirección ligeramente inclinada desde el principio, para que su vista no fuera bloqueada por la estalactita. Avanzar. La distancia entre los dos personajes siguió reduciéndose. Justo cuando los respectivos jugadores habían avanzado a mitad de camino, Moon Luring Frost de Dunmin cambió su dirección, dirigiéndose horizontalmente hacia un lado. No tomó resueltamente el camino del medio, como todos esperaban. Una vez que había tomado el camino del medio a mitad de camino, de repente comenzó a tomar una ruta indirecta. La ruta de la rotonda no estaba tan lejos, pero con el campo de visión desde el ángulo estratégico que Su Muchen hizo que Dancing Rain tomara, no podría notar el movimiento de Moon Luring Frost. Con respecto al uso de las estalagmitas en este mapa, todos los jugadores de Samsara fueron extremadamente magistrales. Con el camino final que tomó el Moon Luring Frost de Dunmin, en lugar de llamarlo una ruta indirecta, se parecía más al ángulo estratégico que había tomado Su Muchen, ligeramente desviado del centro. Fue solo que esta ligera inclinación hizo un uso completo de las distribuciones de las estalactitas. Obviamente, esta era una ruta que Samsara había investigado para avanzar hacia el centro sin dejar de poder ocultarse. Dancing Rain de Su Muchen llegó al centro del mapa y dejó de moverse.
Al ver que su oponente no había aparecido, eso significaba que no había tomado el camino del medio, o que se había escondido, a pesar de que no sabía exactamente qué truco había hecho Dumin. Después de estas pocas rondas, la forma en que Samsara usó las estalagmitas en este mapa era algo que un jugador experimentado como Sumuchen ya podía inferir débilmente. En lugar de avanzar, Sumuchen hizo que Dancing Rain usara un ojo electrónico. Luego, Sumuchen comenzó a avanzar de nuevo, pero mantuvo una distancia adecuada con todas y cada una de las estalactitas dentro de su campo de visión. Sus pasos eran tan suaves que el fósforo de repente se quedó sin sonido, como si alguien lo hubiera silenciado. A través de su punto de vista omnisciente, el público pudo ver que ambos personajes se acercaban, paso a paso. Sin embargo, Dancing Rain manteniendo una distancia cautelosa de cualquier estalagmita significaba que Dumin no tuvo ninguna oportunidad de hacer un movimiento. El Blade Master no era como el grappler que requería una confrontación de distancia cero, pero aún así no podía tomar una pelea de largo alcance. En realidad, este partido siguió una lógica muy similar a la anterior. ¿Qué pasaría después? Todos contuvieron la respiración y siguieron mirando. Capítulo 1604 Extraordinario Dumin. La cabeza de Moon Lurin Frost asomó repentinamente por detrás de la estalagmita. Auge. El fuego de cañón se disparó inmediatamente hacia él. Ciertamente fue un momento desafortunado para Moon Lurin Frost. Había salido justo cuando Dancing Rain apuntaba hacia él. Cuando Sumuchen lo vio, inmediatamente apretó el gatillo. Los proyectiles de artillería apuntaban a los bordes de la estalagmita en lugar de directamente hacia Moon Lurin Frost. Sumuchen había tenido en cuenta que Moon Lurin Frost de Dumin podría ponerse a cubierto a tiempo. Como resultado, optó por el daño por salpicadura, mientras que simultáneamente tenía Dancing Rain dando vueltas para llegar a un ángulo diferente. Sin embargo, Moon Lurin Frost no se cubrió. Salió de su escondite por completo. El proyectil de artillería explotó y la onda de choque se extendió, pero Moon Lurin Frost no se vio afectado. ¿Cómo? Dancing Rain se sorprendió. Moon Lurin Frost salió corriendo de repente. Detrás de él había 1, 2, 3, 4, 5 Moon Lurin Frost seguidos detrás en rápida sucesión. Pasos de la sombra. Dumin había utilizado Shadow Steps. La luna atrayendo a Frost que no se había visto afectada por el primer disparo era evidentemente una sombra falsa. Las sombras creadas a partir de Shadow Steps eran diferentes de los clones de sombras ninja. Shadow Steps produjo imágenes residuales que no se podían dañar. Mientras la habilidad no se interrumpa, estas imágenes residuales no se pueden destruir. Para interrumpir la habilidad, necesitas golpear el cuerpo verdadero. Dumin pudo producir 6 sombras. Tenía la capacidad de producir más, pero no a este nivel de perfección. Sumuchen ya había eliminado una de las posibilidades con su primer disparo, pero ¿cuál de las otras 5 era la real? Sumuchen no pudo distinguir entre ellos solo por la observación. En ese caso, solo podría probarlos uno por uno usando ataques. Pistola Gatling. Dancing Rain levantó una Gatling Gun y se acercó. Las balas volaron hacia las 5 heladas que atraen a la luna no probadas. Sin embargo, los 5 Moon Lurin Frost no solo estaban parados allí como patos fáciles. Bajo el control de Dumin, todos fueron en diferentes direcciones para esconderse y esquivar los ataques entrantes. La audiencia de repente se dio cuenta de que cuando Dumin eligió esconderse detrás de esta estalagmita específica, su objetivo no había sido simplemente porque ya no podía moverse de forma encubierta después de alcanzarla. Cuando las sombras de Shadow Steps se dispersaron, la disposición de las estalagmitas circundantes fue perfecta para su escape. Para esquivar la Gatling Gun, las 5 sombras fueron directamente hacia la estalagmita más cercana. Esta no pareció ser una decisión improvisada. Parecía más como algo que había practicado. Dumin había estudiado claramente este mapa por su cuenta para coordinar su paso sombra con el terreno circundante. Sumuchen se dio cuenta de que la situación no era buena. Con las sombras dispersas, no sabía a cuál apuntar. No sabía cuál representaba la mayor amenaza para ella. El terreno era perfecto para Dumin en este momento. Retírate primero. Sumuchen tuvo un retiro de Dancing Rain. Sin embargo, Dumin no se detuvo a descansar después de interrumpir la ofensiva de Sumuchen. Las sombras inmediatamente salieron corriendo de nuevo, viniendo hacia ella desde diferentes direcciones. ¿Cuál era real? Y mucho menos Sumuchen, incluso los espectadores no lo sabían. ¿Cuál fue la verdadera amenaza? 5 sombras, 5 espadas destellando con una luz peligrosa. Sumuchen descubrió que no tenía una forma segura de escapar.
Bajo la meticulosa persecución de Dunmin, desde las sombras dispersas hasta un asalto combinado, todos sus caminos de retirada fueron bloqueados. Su única opción era averiguar cuál era real y atacarlo, o huir y dejarlo en manos de la suerte. Sus posibilidades eran bastante altas. Solo había uno real. Todos los demás eran falsos y en realidad no le harían ningún daño. Si elegía uno hacia el que apresurarse, había una alta probabilidad de que se encontrara con uno falso. Pero los Blade Masters profesionales no solo mirarían en silencio mientras el oponente corría imprudentemente hacia una de las sombras. Ajustarían lo que hacían sus sombras dependiendo de los movimientos de su oponente. La sombra hacia la que corres puede tratar de evitarte, pero eso no significa que sea necesariamente la falsa. La sombra que carga hacia ti llena de intención asesina podría no ser la real. Los Blade Masters experimentados controlarían sus sombras para que fuera muy difícil saber cuál era real o falsa. Elegir a cuál ir no fue tan simple como apostar al azar. También pondría a prueba el coraje y la resolución del oponente. ¿Cuál elegirá ella? Dunmin miró fijamente a Dancing Rain. Estaba seguro de que su Muchen terminaría eligiendo una de las sombras hacia la que moverse, pero no importa cuál eligiera, Dunmin tenía una forma de hacer que Dancing Rain sufriera daños. Estaba seguro porque había practicado esta formación Shadow Step en numerosas ocasiones. La distancia entre dos sombras cualquiera parecía aleatoria, pero en realidad, la distancia se había estudiado cuidadosamente para que fuera óptima. Y luego, a través de la práctica, pudo establecer esta formación en poco tiempo. Ven. Elige uno. Terminemos esta pelea. Dunmin estaba esperando. Finalmente, Dancing Rain se movió. Sin embargo, ella no pareció moverse hacia ninguna de las sombras. Ella se movió hacia el centro de sus ataques combinados. ¿Qué está pensando ella? Dunmin la miró sin comprender. Dancing Rain levantó su brazo, apuntando su cañón al aire como si estuviera dando una señal. Haz de satélite. Dunmin reconoció inmediatamente qué habilidad planeaba usar. ¿Había descubierto de alguna manera cuál era real? Imposible. Dunmin incluso había visto sus propias grabaciones cuando practicó este asalto de 5 Shadow Step. No recordaba cuál era el cuerpo real, y tampoco podía averiguar cuál era el cuerpo real. La ejecución de Dunmin de esta táctica había alcanzado la perfección. No había forma de que ella supiera. Probablemente estaba mintiendo, incitándome a cometer un error. Dunmin concluyó. Su control sobre sus Shadow Steps no se vio afectado. Las sombras se acercaban cada vez más. Auge. El rayo de satélite descendió, inesperadamente con Dancing Rain en el medio. Los pilares de luz más pequeños girando alrededor del pilar principal, barrieron los alrededores. Como no puedo hacer que cometas un error, atacaré a los 5. 6 pilares de luz se extienden hacia afuera. Las 5 sombras estaban demasiado cerca. 2 de ellos fueron inmediatamente tragados por 2 de los pilares. Estas 2 sombras no se vieron afectadas por el ataque, falsificaciones. 3 más. Su Muchen estaba a punto de revisarlos, cuando una luz de espada brilló frente a ella. Una luz azul atravesó el rayo de satélite. A forma de meteorito. La luz de la espada era como un meteoro, tejiendo entre 2 pilares de luz más pequeños, directamente hacia el pilar de luz principal. Un rayo de sangre roja salpicó el aire. Entonces, a forma de viento curvo. La sangre de repente se curvó hacia atrás en la dirección opuesta, trayendo Dancing Rain junto con ella. Puñalada en colisión. Después de 2 habilidades de Blade Master de nivel 75, Dunmin siguió con una habilidad de Berserker de bajo nivel. Sin embargo, esta habilidad fue la clave para romper esta situación. El arma de Moon Luring Frost, Linger Índice, presionó contra el estómago de Dancing Rain. Cuando un Blade Master usó Colliding Star, el ataque no tendría un retroceso tan temible. Pero fue suficiente para llevar al oponente hacia afuera. Moon Luring Frost escapó del alcance del satélite Beam, arrastrando a Dancing Rain con él. El estadio estalló con estruendosos aplausos. Dunmin había hecho una obra brillante. El AOE del rayo de satélite del lanzador parecía no existir para él. Movimientos y ataques tan precisos merecieron el aplauso. Mira, este es el poder del amor. Fan Minghua le dio una palmada en la pierna, riéndose de Dunmin. Los otros jugadores de Samsara sintieron con la cabeza y aplaudieron. Ya fuera por el poder del amor o no, Dunmin había hecho una hermosa obra. Fue una demostración excepcional de habilidad que definitivamente podría enamorar a cualquier chica. Pensando en esto, varios jugadores de Samsara miraron hacia los asientos de Aki, a Tan Rou. Pero lo que vieron fue a Tan Rou mirando el partido con atención.
Parecía tener una expresión de preocupación en su rostro. No parecía que la increíble obra de Dunmin la hubiera encantado en absoluto. No es suficiente, Dunmin. Un poco más. Los compañeros de equipo de Dunmin lo animaron. Dunmin continuó actuando, pero no estaba pensando en todo eso. Vencer al oponente frente a él era todo en este momento. Tenía que concentrarse en este objetivo. ¿Tan Rou? Ella podría ser una fuente de motivación, pero ella no estaría en su mente en este momento. Solo tenía una cosa en mente. Vencer a su oponente. La luz de la espada brilló. Con el aterrizaje del Colliding Star, había acortado la distancia entre él y Dancing Rain. Moonluring Frost inmediatamente comenzó su asalto, usando la sangre en flor para realizar una danza de colores brillantes. Hermosa. La multitud volvió a aplaudir. Había sacado a Dancing Rain del rayo de satélite maravillosamente, y su seguimiento también había sido hermoso. Sumuchen no iba a dejar a Dancing Rain parado allí como un árbol muerto. Ella siguió buscando una oportunidad para escapar, pero la luz de la espada entrelazada la bloqueó en su lugar. De vez en cuando encontraba la oportunidad de atacar desde cerca, pero estos ataques nunca le brindaron oportunidades sustanciales. No se rindió, pero incluso cuando cayó Dancing Rain, no había llegado ninguna oportunidad. Un combo a muerte. A pesar de que Dancing Rain solo tenía un 59% de salud para empezar, matarla en un combo fue una actuación increíble de Dunmin. Su Moonluring Frost solo había perdido el 12% de su salud. Dunmin había cerrado el 59% de ventaja en un 47%. Solo hubo una diferencia en la salud del 12% entre los dos lados. Dunmin no estaba muy satisfecho consigo mismo sobre este punto. En el instante en que Dancing Rain fue asesinado, inmediatamente apartó a Sumuchen de su mente. Próximo. Dunmin ya estaba pensando. Hubo un pequeño vacío en sus pensamientos justo después. Si gano el próximo, entonces puedo reunirme con Tan Rou. Y su próximo oponente fue Fan Rui y su mar ilimitado. Capítulo 1605. Una paga inmerecida. Dunmin está en muy buenas condiciones hoy. Ten cuidado, le dijo Yeshiu a Fan Rui. ¿En mejores condiciones que yo? Fan Rui se burló. Jaja, se rió Yeshiu. ¿Qué se supone que significa jaja? Fan Rui podía sentir el desdén de la risa de Yeshiu. Te pagan más de todos nosotros. Por favor, dijo Yeshiu. Fan Rui no iba a caer en la trampa de Yeshiu. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el escenario. Sin embargo, sus acciones no coincidían con sus pensamientos. Yeshiu no estaba equivocado. Era el jugador mejor pagado de API, y ni siquiera estaba cerca. Pero desde que comenzaron los playoffs, ¿qué había podido lograr? No había sido completamente inútil, por supuesto, pero no ser completamente inútil no merecía realmente tener la paga más alta en el equipo. El jugador principal del equipo solía ser el jugador mejor pagado. Fan Rui sabía que él no era el núcleo. Aún así, al menos debería ser un factor decisivo en los partidos para corresponder con ese pago. Pero, ¿qué había podido hacer hasta ahora? Solo había sido un poco útil en los playoffs. Wei Chen, que era prácticamente un abuelo moribundo en la escena profesional, tuvo más momentos destacados que él. También estaba Luo Ji, un estudiante universitario que apenas jugó en la temporada regular. Todos ellos habían hecho jugadas que le habían ganado al equipo el juego. En cuanto a él, no podía compararse con Yeshiu, está bien. Pero no poder compararse con un joven novato y un abuelo anciano. ¿Qué está pasando? Se preguntó Fan Rui. En particular, en su tercer y último juego contra Tyranny, sus compañeros de equipo lo llevaron a la victoria. Estaba extremadamente descontento con su actuación. Había estado esperando redimirse contra el Samsara. En su primer juego contra Samsara, había sido el tercer jugador de API en la arena grupal. Al final, había perdido ante San Xian, quien también había sido el tercer jugador de Samsara. En la competencia por equipos, continuó desempeñándose como si fuera solo un marcador de posición en el equipo. La impresión más profunda que recibió la gente de ese partido fue cuando fue asesinado. ¿Qué estoy haciendo? En repetidas ocasiones había tenido un rendimiento inferior durante los playoffs. Fan Rui sintió que ya debería haber perdido su posición. Sin embargo, Fan Rui continuó enviándolo. La confianza del equipo en él solo lo hizo sentir más presionado. Tengo que cambiar. ¿Qué necesito hacer? Fan Rui se dijo a sí mismo cuando se encontró con Sumuchen. Ten cuidado. Está en muy buenas condiciones hoy, le dijo Sumuchen. Joder, ¿ustedes dos están en connivencia? Respondió Fan Rui.
¿Qué? Sumuchen estaba un poco confundida, pero rápidamente se dio cuenta de que alguien debía haberle dicho algo similar a Fan Rui, y sabía quién era ese alguien. Como si hubiera alguna necesidad de coludir, se rió Sumuchen. Fan Rui se quedó sin palabras. Cierto. Era bastante obvio que Dunmin estaba jugando realmente bien hoy. ¿Cómo podrían Yeshiro y Sumuchen no saberlo? Los dos solo le recordaban y también se preocupaban por él. Relájate, Fan Rui le sonrió a Sumuchen, yo, Fan Rui, soy digno de mi nombre. Jaja, se rió Sumuchen. Jaja, ¿qué jaja? Te estás pareciendo cada vez más a él, ¿lo sabías? Fan Rui maldijo. Buena suerte. Sumuchen no se molestó en discutir con Fan Rui. ¿Te importaría traerme un poco de agua caliente? Voy a necesitar un trago después de golpearlo, Fan Rui agitó los brazos. Luego, se dio la vuelta y continuó caminando hacia el escenario. Entró en la cabina del jugador, respiró hondo, deslizó su tarjeta de cuenta y cargó en el juego. La séptima ronda de la arena de grupos. El cuarto jugador de Api, Fan Rui, contra el cuarto jugador de Samsara, Dunmin. No bloquees mi camino. Tan pronto como comenzó el partido, Fan Rui inmediatamente gritó en el chat. No bloquees mi camino. Dunmin no iba a quedarse atrás. Moon Lurin Frost salió corriendo. Ven. Gritó Fan Rui. Boundlessea corrió en círculo 2 veces y luego se agachó, escondiéndose detrás de la estalagmita más cercana. La multitud se alborotó. Ese era el Fan Rui que todos conocían. Decir tal valentía y hacer otra cosa no era una hazaña que cualquiera pudiera lograr. Moon Lurin Frost de Dunmin no usó el terreno para esconderse mientras se movía esta vez. Fue directamente al centro del mapa. En cuanto al mar ilimitado de Fan Rui, simplemente se agachó detrás de una estalagmita como si estuviera muerto de aburrimiento. De vez en cuando, escribía en el chat. Ya estás aquí. ¿Por qué eres tan lento? Había sido un partido tan intenso hasta ahora, pero ahora que había llegado el perezoso Fan Rui, era como una berenjena marchitándose por la escarcha. Los fanáticos de Samsara sintieron que su energía se estaba agotando. Fan Rui había arruinado por completo la tensa atmósfera en el estadio. El partido de nivel máximo se había convertido repentinamente en un 1 contra 1 en el juego en Glory Arena. Estoy aquí, ¿dónde estás tú? Después de que Moon Lurin Frost de Dunmin llegó al centro del mapa, respondió en el chat. Parecía que estaba bastante familiarizado con la personalidad de Fan Rui. Nunca podrías creer las palabras de Fan Rui. Moon Lurin Frost miró a su alrededor y luego continuó hacia el punto de generación de API. Estoy demasiado cansado para moverme. Estoy esperando en el punto de generación. Respondió Fan Rui. Solo espera ahí, así puedo darme prisa y terminar esto, dijo Dunmin. Moon Lurin Frost siguió avanzando. Sin embargo, esta vez, no se movió en línea recta. En cambio, hizo lo mismo que cuando jugó contra Sumuchen. Eligió usar el terreno para moverse de forma encubierta. Si tienes tanta prisa, ¿por qué no solo GG? Preguntó Fan Rui. La multitud volvió a alborotar. Suficiente de esta mierda. ¿No puedes hablar más en serio? A mucha gente no le gustó lo poco profesional que era Fan Rui. Samsara comenzó a abuchear en masa por primera vez, todo hacia Fan Rui. Fan Rui no podía escucharlos. Continuó diciendo tonterías. Por otro lado, Moon Lurin Frost de Dunmin se estaba acercando cada vez más. Pero debido a que Fan Rui no había hecho nada desde el comienzo de la pelea, Dunmin no tenía forma de saber dónde estaba Fan Rui. ¿Se estaba escondiendo Boundlessea detrás de una de estas estalagmitas? Dunmin no se movió precipitadamente. Los jugadores del equipo local sabían mejor que los jugadores del equipo visitante sobre cómo usar el mapa. Moon Lurin Frost se movió silenciosamente hacia una estalagmita. No pasó por alto la posibilidad de que Boundlessea se escondiera detrás de él. Como resultado, levantó la guardia mientras cargaba hacia él. No había nadie ahí. Su sable de luz, Limgerim dice, no golpeó nada más que aire. Dunmin no estaba preocupado. Fue hacia esta estalagmita y de repente saltó. Un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. Subió y bajó 4 veces antes de llegar finalmente a la cima de la estalagmita. Pero no es que la estalagmita fuera tan alta. Si no podía ver a nadie antes, todavía no podría ver a nadie. Moon Lurin Frost de Dunmin ni siquiera miró a su alrededor. Miró directamente a otra estalagmita que estaba cerca. Saltar. Moon Lurin Frost saltó hacia esa estalagmita. Capítulo 1606. No deberías haber intentado jugar sucio delante de mí. Esta distancia. La audiencia sintió que sus corazones saltaban.
Las estalagmitas esparcidas por la cueva no estaban dispuestas densamente juntas. La mayor parte del tiempo, la distancia entre ellos era demasiado grande para cubrirla en un solo salto. Dunmin había elegido dos estalagmitas relativamente cercanas, pero parecía un poco incompleto. ¿Iba a lograrlo? Moon Lurin Frost cayó del aire. No parecía que lo lograría. Los fanáticos de Samsara ya habían comenzado a gritar alarmados. Luego, vieron a Moon Lurin Frost dar un paso en el aire. Su pie aterrizó en la estalagmita y, con un empujón, pudo llevar todo su cuerpo hacia ella. Aplausos. A pesar de que había sido un salto normal, ese paso final hizo que pareciera que apenas lo había logrado. Los fanáticos no pudieron evitar vitorear de alegría. Con una nueva vista de lo que le rodeaba, Dunmin miró rápidamente a su alrededor, pero Boundless no estaba a la vista. Mientras tanto, los espectadores también echaron un vistazo, prestando atención a las estalagmitas cercanas. Aparte de regresar por donde vino, no parecía que hubiera ninguna otra estalagmita a la que pudiera saltar. Moon Lurin Frost podía dar un paso en el aire, pero no podía dar dos pasos, ¿verdad? Los jugadores normales podrían decir que esta vez, no había forma de que pudiera saltar a ninguna otra estalagmita. Sin embargo, Dunmin no parecía haberse dado cuenta. Moon Lurin Frost se volvió y fue hacia una estalagmita que claramente estaba demasiado lejos. Esta vez, sus corazones no solo saltaron junto con el salto de Moon Lurin Frost, sino que la multitud fue directamente a gritos de alarma. No había forma de que lo alcanzara. Aterrizaría frente a él y su vista quedaría bloqueada. Moon Lurin Frost se enfrentó a la estalagmita directamente, mostrando su determinación, pero en el juego, el poder de salto era un número. La determinación no cambiaría nada. Luego, notaron que aunque Moon Lurin Frost estaba frente a la estalagmita, estaba saltando ligeramente fuera del centro. Esto es... La audiencia pudo descubrir de inmediato el objetivo de Dunmin utilizando su vista omnisciente del mapa. Había una estalactita colgando del techo. Quería saltar de esta estalactita para hacer un segundo salto, lo que le permitiría alcanzar la estalagmita deseada. Eso fue exactamente lo que sucedió. Moon Lurin Frost fue primero por la estalactita. Se apartó y luego saltó suavemente sobre la nueva estalagmita. Después de ver este salto, la audiencia inmediatamente comenzó a prestar atención a las estalactitas, dándose cuenta de que en realidad había muchas que podía usar. Este tipo de salto podría ser un poco complicado para que los jugadores normales lo realicen con éxito, pero no había forma de que un jugador profesional se equivocara en algo tan fundamental como esto. Con una nueva vista de su entorno, Dunmin volvió a mirar a su alrededor, pero todavía no vio Boundless. Sin embargo, la audiencia sabía que si continuaba buscando, encontraría el mar ilimitado de Fan Rui en el próximo intento si tenía suerte. Al elegir la estalagmita donde se escondía Boundless, terminaría posicionado justo encima de Boundless. Todos estaban ansiosos por ver cómo sucedía esta emboscada, particularmente cuando el que estaba siendo emboscado era el maestro de jugar sucio. Dunmin estaba buscando a dónde ir a continuación. Todos los fans de Samsara estaban llenos de esperanza. En este punto, los fanáticos de Api estaban comenzando a cuestionar la inacción de Fan Rui. ¿Cómo se suponía que iba a ganar si se sentaba allí sin hacer nada? Dunmin finalmente eligió una estalagmita. La multitud inmediatamente comenzó a aplaudir con entusiasmo. Dunmin no solo estaba jugando increíble hoy, su suerte estaba fuera de este mundo. Hubo 4 estalagmitas a las que podría haber saltado, y eligió la que se escondía en Boundless. Si eso no fue suerte, ¿qué fue? Saltar. Moon Lurin Frost saltó de una estalactita y luego aterrizó suavemente en su destino. De principio a fin, no se había emitido ningún sonido. Ya podía ver Boundless agachado detrás de la estalagmita. Como si temiera asustar a Fan Rui, el estadio de repente se quedó en silencio. Los fanáticos de Samsara parecían haberse puesto en la situación de Dunmin. Dunmin tuvo que hacer su movimiento con cuidado y en silencio. Viniendo. Moon Lurin Frost bajó de la parte superior de la estalagmita y de repente se dejó caer. Su espada descendió, dejando un arco de luz azul pálido. En cuanto a mar ilimitado, todos rápidamente miraron hacia él. Boundless se había movido en el momento en que Moon Lurin Frost dio el paso. El mar ilimitado de Fan Rui se levantó de repente y se alejó con calma, esquivando el ataque de Moon Lurin Frost. Boundless giró lentamente la cabeza para mirar la luz de la espada que parpadeaba frente a él. Dunmin estaba alarmado. No creía que hubiera hecho ningún ruido. Tampoco vio a Boundless mirar hacia arriba.
¿Cómo sabía Fan Rui que había atacado? El ataque de Dunmin había fallado, y ahora, Fan Rui podía aprovecharlo para lanzar su propio ataque. Los Keymasters eran una poderosa clase de rango medio. Eran bastante amenazantes a corta distancia, pero no en comparación con las otras tres clases de luchadores. Al alejarse, podría aprovechar sin esfuerzo la apertura, y no había ningún lugar al que la luna Luring Frost de Dunmin pudiera correr. Boundless ya había comenzado a reunir ki, listo para atacar. Tengo que actuar antes de aterrizar. Aunque no tenía idea de cómo Fan Rui lo había notado, no era el momento de reflexionar sobre ello. Su emboscada había fallado, y necesitaba hacer algo rápidamente antes de ser atrapado por el contraataque de Fan Rui. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Todo lo que podía hacer era intentar ponerse lo más difícil a Fan Rui. Como resultado, Moon Luring Frost torció suavemente su cuerpo. Sus movimientos debían ser muy minuciosos para que pareciera natural. También necesitaba hacerlo antes de aterrizar en el suelo. Dunmin quería empujar la estalagmita para poder atacar primero. Pero Moon Luring Frost solo se había movido un poquito, cuando Boundless empujó sus palmas. Dragon Wave. La ola de ki estaba llena de intenciones asesinas. Esta habilidad podría controlarse después de que se disparara. Dunmin ya no podía molestarse en hacer que sus movimientos fueran sutiles. Moon Luring Frost enderezó su cuerpo presa del pánico y saltó de la estalagmita. Su mirada estaba fija en Boundless. Sin embargo, Dunmin descubrió que no tenía forma de atacarlo. Todos los ataques que pudo hacer fueron sellados completamente por Dragon Wave. Todo había estado dentro de las expectativas de Fan Rui. ¿Podría esquivar esta ola dragón? Moon Luring Frost ya no tenía ningún lugar del que pudiera saltar. Si quería esquivar mientras estaba en el aire, solo podía confiar en una habilidad. Vio el Dragon Wave rugiendo hacia Moon Luring Frost. Tenía que actuar de inmediato. Falling Light Blade. La luz de la espada brilló. Moon Luring Frost cayó directamente hacia abajo. El Dragon Wave no podría seguir el ritmo de Falling Light Blade. Pero Boundless podría, al darse cuenta de que Dunmin tenía su atención en Dragon Wave, Fan Rui hizo que Boundless se precipitara hacia adelante. ¿Dragon Wave? Había abandonado el control sobre él. Boundless reunió una nueva ola de ki. Sin esperar a que Moon Luring Frost Falling Light Blade aterrizara, le arrojó el ki. Dunmin finalmente no tenía opciones. Flash Burst. Boundless golpeó a Moon Luring Frost con su palma. El Falling Light Blade fue interrumpido. Ki floreció violentamente, enviando a Moon Luring Frost volando de regreso. Dunmin perdió el control de su personaje, y la anterior Dragon Wave también lo golpeó. Fan Rui había encadenado estas dos habilidades para realizar un ataque de pinza desde el frente y la espalda. El daño infligido por Flash Burst no se puede subestimar. El efecto de Dragon Wave fue molesto. El objetivo alcanzado por él habría disminuido la velocidad de ataque y el poder de ataque durante un período de tiempo. Moon Luring Frost voló de regreso a donde vino hacia esa estalagmita. Boundless no lo persiguió. En cambio, comenzó a recolectar ki nuevamente. ¿Qué vendría después? Golpe penetrante del cielo. Boundless empujó con sus dos palmas. El ki reunido se tragó la luna Luring Frost en el aire. Dunmin no pudo prestar atención a lo que estaba detrás o al frente. El Skipping sin Strike hizo que Moon Luring Frost se estrellara aún más fuerte contra la estalagmita. La fuerza del impacto fue bastante fuerte. Trozos de arena se desprendieron de la estalagmita y cayeron. Dunmin estaba atónito. Se dio cuenta de cómo Fan Rui lo había notado. Resultó que su salto silencioso aún daría señales. La estalagmita parecía resistente, pero cada vez que aterrizaba, pedazos de arena se desprendían de ella, lo que Fan Rui había notado inesperadamente. Fan Rui no estaba tan aburrido como parecía. Había estado muy concentrado. De lo contrario, ¿cómo podría haber notado un detalle tan pequeño? El temblor que había producido al aterrizar no se podía comparar con cuando se estrelló contra la estalagmita debido a la ola del dragón. Los pedazos de arena que caían serían mucho más pequeños, pero Fan Rui todavía los había notado. Tu mayor error es jugar sucio frente a mí. Un mensaje saltó en el chat. Sus palabras eran bastante dominantes, pero cuando lo pensabas más detenidamente, toda esa altivez parecía desaparecer. ¿No estaba diciendo básicamente que yo soy más sucio que tú? No existía nada parecido a parecer imponente cuando se juega sucio, pero Fan Rui lo había hecho sonar de esa manera. Fan Rui, de hecho, estaba muy sucio.
Capítulo 1607. Todo golpea. Sí, estás más sucio que yo, respondió inesperadamente Dunmin a Fan Rui de inmediato. Parecía bastante ansioso y feliz de reconocerlo. Mierda. No puedes perder, incluso si está sucio. Lubo Yuan saltó de su asiento. Se había sentido bastante infeliz por su derrota en la arena del grupo. Justo cuando se sentía particularmente triste, vio a Dunmin admitiendo que no podía compararse con su oponente y no podía soportarlo. En cuanto a lo que se estaba comparando, ese no era el punto. Bueno, Fan Minghua tosió. Por la forma en que juega Tan Rou, no creo que aprecie mucho a la gente que juega sucio, dijo Jian Botao. Fan Rui lo golpeó justo donde le duele. Dijo Fan Minghua. Es por eso que de inmediato dejó las cosas claras, dijo Jian Botao. Si eso es todo lo que le preocupa, ¿cómo va a ganar? Lubo Yuan estaba muy insatisfecho con la forma en que Dunmin estaba dejando que sus emociones afectaran el partido, especialmente en uno tan crucial como la final. No te preocupes, Jian Botao le dio unas palmaditas en la espalda a Lubo Yuan, está muy concentrado en este momento. Incluso si está pensando en Tan Rou, todo lo que estará en su mente es jugar lo mejor que pueda. Confía en él. Lubo Yuan todavía quería decir algo, pero cuando vio que sucedía un nuevo desarrollo en el escenario, pudo contenerse. Después de que Dunmin respondió a Fan Rui, inmediatamente contraatacó. No había suciedad, solo justicia. Se volvió para mirar a Boundless Sea, Do Uno in the Sword Slash. La luz de la espada voló. Moon Lurin Frost acababa de estrellarse contra una pared después de ser golpeado por Dragon Wave. Todo su cuerpo estaba temblando, lo que le dificultaba atacar con precisión. Aún así, Dunmin dejó escapar un ataque. El slash de la espada a favor del viento chocó con el ki de Boundless Sea. Blade Masters infligió daño físico, mientras que Ki Masters Ki infligió daño mágico. Físico contra mágico. Era mucho más difícil calcular cuál tenía mayor prioridad. Boundless Sea había disparado un Spirit Reach Stone Rainbow, una habilidad de Ki Master Awakening. Su poder no necesitaba ser dicho. Por otro lado, Do Uno in the Sword Slash era una habilidad de Blade Master con muy alta prioridad. Cuando las dos habilidades chocaron, no hubo interacción entre ellas. El slash de la espada a favor del viento se movió más allá del ki, golpeando el mar ilimitado. The Spirit Reach Stone Rainbow continuó su viaje hacia adelante, golpeando a Moon Lurin Frost. Golpear. Moon Lurin Frost fue golpeado nuevamente. Fan Rui había tenido en cuenta hasta dónde rebotaría Moon Lurin Frost después de estrellarse contra la estalagmita. Su ataque había sido extremadamente preciso. Sin embargo, Fan Rui no había pensado que Dunmin enviaría un ataque propio en estas circunstancias. También fue un Sword Slash a favor del viento. Desafortunadamente, Dunmin fue un poco lento. Porque Moon Lurin Frost había sido golpeado por Dragon Wave. Su velocidad de ataque y su poder de ataque se habían reducido. Como resultado, a pesar de ejecutar maravillosamente el Down in the Sword Slash, no fue tan poderoso ni tan rápido como debería haber sido. Aún así, no sería fácil para Boundless Sea esquivarlo. La ejecución de Dunmin había sido demasiado acertada. Fan Rui no podría evitarlo a menos que usara una habilidad. Como resultado, en lugar de esquivar, bloqueó. Fan Rui pudo responder a tiempo debido a la ralentización del ataque. Boundless Sea empujó con sus palmas. Ki se reunió frente a él y luego se amplió rápidamente, formando un Ki Wave Shield. Pai. Ki Wave Shield no era un objeto material. Sin embargo, cuando el Do Uno in the Sword Slash lo golpeó, la colisión aún emitió un sonido. El inmaterial Ki Wave Shield era como un objeto material y se rompió como uno. Lo había bloqueado, pero Fan Rui todavía sentía un poco de miedo persistente por el ataque. La espada a favor del viento Slash se había ralentizado debido a la Dragon Wave, que le dio suficiente tiempo para formar un Ki Wave Shield. El Do Uno in the Sword Slash también había sido menos poderoso, lo que lo hacía lo suficientemente débil como para que su Ki Wave Shield lo resistiera. Si el Slash Sword Slash hubiera sido más rápido o más fuerte, Boundless Sea habría recibido un gran golpe. Aunque Boundless Sea pudo bloquear el ataque, porque tuvo que lidiar con él, no pudo continuar su combo en Moon Lurin Frost. Como resultado, un Moon Lurin Frost se recuperó del golpe de Spirit Reaches al Rainbow, usó triple slash para acercarse al Boundless Sea. Los Ki Masters tenían capacidades de corto alcance, pero el combate cuerpo a cuerpo no era su especialidad. Contra un Blade Master, que se especializaba en el combate cuerpo a cuerpo, la mayoría de los Ki Masters elegirían huir. Pero Fan Rui era un sucio maestro de Ki.
Parecía ser el tipo de persona que evitaría este tipo de situaciones de desventaja, pero hizo un movimiento sorprendente. Muerte de ki en espiral. Boundless Sea no se retiró. Se mantuvo firme y dejó escapar un espiral ki. El ki en espiral envolvió instantáneamente una gran área frente al mar ilimitado. Dunming no entró en eso. Dio la casualidad de que estaba en su tercer corte de su triple corte, por lo que cambió de dirección y se deslizó más allá del espiral ki. Sin pausa, cortó con su espada, utilizando el ataque Blade Master más rápido posible, la habilidad de nivel 75, forma de meteorito. Pero esta vez, antes de que llegara la forma de meteorito, perdió su resplandor. La mano derecha de Moon Frost fue atrapada por la mano izquierda de Boundless Sea. Bloque de cuchillas con las manos vacías. No era una habilidad de Keymaster. Esta era la habilidad que Fan Rui había elegido para poner su ar. Todos los jugadores aprovecharían la habilidad adicional que tenían. Porque no solo era otra herramienta, era un desconocido para el oponente. Cuando se usa correctamente, su primer uso en una pelea siempre brillará. Yeshiu pudo aprovechar este principio casi sin límites debido a su carácter no especializado y su arma especial. Podría usar un total de 12 habilidades diferentes por primera vez, otras clases eran diferentes. Todos solo tenían una oportunidad, y debido a que el rango de posibilidades era mucho menor en comparación con un no especializado, el oponente a veces podía adivinar cuál era. Aunque no fue el caso hoy. El ojo electrónico de Su Muchen y el puño agarrador de nubes de Lubo Yuan se habían utilizado con gran efecto en su primer uso. Su Muchen había usado Electronic Eye para acabar con Jian Botao sin esfuerzo. Lubo Yuan había usado Cloud Grasping Fist para acercarse con éxito a Dancing Rain, dándose la ventaja al principio. Desafortunadamente, no pudo convertir esa ventaja en una victoria. Ahora, Fan Rui había elegido el bloque de cuchillas de manos vacías, y también tuvo un gran efecto. Fan Rui había predicho que Dunming esquivaría fácilmente su espiral ki y había usado el bloque de cuchillas de manos vacías por adelantado, que fue la forma en que pudo bloquear Meteor Form, el ataque más rápido del Blade Master. Fue una habilidad de desmantelamiento. Bloquear y luego lanzar. Incluso si fuera solo el nivel 1, esta estructura básica siempre existiría. Boundless Sea bloqueó el ataque y luego golpeó el estómago de Moon Frost. Si esta habilidad se usa con la suficiente agresividad, el lanzamiento enviaría al oponente volando hacia atrás. Sin embargo, Boundless Sea había golpeado muy suavemente. Moon Frost no se movió ni un centímetro después de recibir el golpe. Sin embargo, la expresión de Dunming ya había cambiado. Fan Rui había renunciado a la explosividad del lanzamiento para minimizar el efecto del lanzamiento, por lo que podía seguir con los movimientos ofensivos de su propia clase. Dunming no tenía forma de esquivarlo porque con el lanzamiento, la mano de Boundless Sea ya estaba tocando su estómago. La diferencia entre los Keymasters y otras clases cuando atacaban era que los Keymasters no necesitaban hacer ningún movimiento de brazo o muñeca para producir una fuerza. Sus ataques se basaban principalmente en el ki, que fluía desde el interior de su cuerpo. Como su mano ya estaba en Moon Frost, podría atacar de inmediato. El ki viajó rápidamente desde su cuerpo a sus manos mucho más rápido de lo que Moon Frost podía balancear sus brazos. Pulse Break. Rompe la inteligencia. Break Inteligencia redujo la estadística de inteligencia del oponente, lo que redujo el poder de ataque mágico y la resistencia mágica del oponente. Keymasters infligió daño mágico. Por lo tanto, el propósito de esta habilidad era reducir drásticamente la débil resistencia mágica de Moon Frost aún más para que pudiera maximizar su DPS hacia él. Una vez que el Pulse Break entró en vigor, comenzó la verdadera ofensa. Comenzó con una suave nube empujando la palma, seguida de un Spiral Ki Rush. El combo era muy estándar. Ni un poco de suciedad podría ser visto. Para el golpe final, terminó con Ki-Gon Blast. Después de un combo estándar, terminó perfectamente con una habilidad de nivel 75. Fan Rui no hizo nada nuevo con su combinación. Terminó con una explosión de Ki-Gon confiable, vertiendo ki en Moon Frost. La armadura ligera que llevaba Moon Frost tembló por el violento ki. Cuando su cuerpo voló hacia atrás, la sangre brotó de la boca de Moon Frost. Admítelo, no puedes vencerme no solo en suciedad. Fan Rui se burló con arrogancia. Sus ataques habían sido extremadamente eficientes. Aparte del Spirit H Stone Rainbow que falló, todos sus otros ataques habían aterrizado en Moon Frost. Todo había tenido lugar en 1 o 2 intercambios, pero Moon Frost ya había perdido el 54% de su salud.
Solo le quedaba el 34%. En cuanto a su mar ilimitado, el mar ilimitado de Fan Rui no había perdido salud. Estaba en un perfecto 100% de salud. Todo el estadio estaba en silencio. Ese bastardo desvergonzado y despreciable, que se sentó allí detrás de una estalagmita al principio, de alguna manera estaba dominando a Dunmin, quien estaba jugando increíble hoy. Dunmin había demostrado que estaba en una forma increíble durante su partido contra Sumuchen. No, incluso en este partido, Downwind Sword Slash mostró lo bien que estaba jugando. Aún así, Fan Rui lo estaba abrumando por completo. Moon Lurin Frost se puso de pie después de ser devuelto por la explosión de Qigong e inmediatamente contraatacó. Un rastro de sangre todavía colgaba de su boca debido al daño del Ki. ¿No está siendo demasiado impaciente? ¿Ha perdido la calma? Era difícil no pensar en estos pensamientos al ver la impaciencia de Dunmin. Sin embargo, Fan Rui sintió un escalofrío por su espalda. Sabía mejor que Dunmin, contraatacar de inmediato, era la mayor amenaza para él en este momento. Este bastardo. Realmente está jugando bien hoy. Fan Rui no pudo evitar admitirlo. Capítulo 1608 demasiado afilado. La combinación en Moon Lurin Frost consumió muchas de las habilidades que Boundless Sea tenía disponibles. Durante un combo, ambos lados debían prestar atención a las habilidades que se usaban. El bando que realizaba el combo quería dejar la menor cantidad de aberturas posibles para que su oponente se aprovechara. El lado al que se combinó quería buscar oportunidades para salir del combo. Fan Rui no se dejó llevar tanto como para dejar grandes agujeros después de terminar su combo. Sin embargo, debido a que había encadenado tantas habilidades, no le quedaban muchas habilidades para usar y sus opciones eran bastante limitadas. Si Dunmin contraatacó de inmediato, Fan Rui estaría en mayor peligro. Fan Rui claramente sintió este peligro. Un contraataque tan rápido no pudo haber sido impulsado. Dunmin había calculado con calma cuándo exactamente su contraataque sería más efectivo. Dunmin estaba jugando como si estuviera en llamas. Boundless Sea había parecido justo y grandioso hace un momento. En el segundo siguiente, se convirtió en la reencarnación de la vulgaridad. Estaba rodando por todo el suelo, huyendo y escondiéndose, todo para huir del contraataque de Dunmin. Dunmin está jugando extremadamente bien hoy, y Yeshiu volvió a mencionar este punto. Pero es demasiado honesto, suspiró Yeshiu. ¿Entonces? Chengguo no entendió. Carece de variación y delicadeza, explicó Yeshiu. ¿Finura como en jugar sucio? Preguntó Chengguo. Podrías decirlo. Yeshiu lo pensó detenidamente por un momento antes de asentir con la cabeza. Dunmin sabía la importancia de dar el primer paso y contraatacó de inmediato. Pero no importa cuán amenazante pueda ser, Fan Rui instantáneamente lo vio. Si lo hubiera mezclado un poco, habría hecho las cosas mucho más difíciles para Fan Rui. Jugar sucio requería que uno prestara especial atención a controlar el ritmo de un partido. El maestro de jugar sucio, Fan Rui, era un experto en esta área. El contraataque de Dunmin fue demasiado sencillo y honesto. Aunque tenía la iniciativa, cuanto más tiempo pasaba, más débil parecía. Las habilidades de Blade Master también tenían tiempos de reutilización. Cada intento que Dunmin hacía para asestar el primer golpe estaba haciendo que su grupo de habilidades disponible fuera cada vez más pequeño. Por otro lado, Fan Rui solo se centró en huir. Boundless Sea ocasionalmente sufría daños, pero siempre evitaba los golpes críticos. Sus habilidades fueron perdiendo gradualmente el tiempo de reutilización. Sin embargo, Boundless Sea siguió haciendo todo lo posible para huir. No parecía haber ningún indicio de que estuviera planeando contraatacar, y eso estaba preocupando mucho a Chengguo. ¿Por qué no está atacando? Chengguo le preguntó a Yeshiu. Porque Dunmin está haciendo la misma pregunta, dijo Yeshiu. Chengguo estaba confundida al principio, pero lo descubrió después de pensarlo un poco. Fan Rui estaba haciendo lo que a Dunmin le había faltado anteriormente. Lo estaba mezclando al hacer que Dunmin se cuestionara a él mismo. Era una forma de controlar el tempo. Dunmin sintió que Fan Rui iba a comenzar a atacar, pero no veía señales de un contraataque. Como resultado, Dunmin no tenía idea de lo que planeaba hacer Fan Rui. Lo hacía inseguro sobre lo que debería estar haciendo. ¿Debería seguir atacando? ¿Debería reducir el ritmo? ¿Debería dejar salir una abertura para cebar a su oponente? Su corazón estaba temblando, y todo esto se podía ver por la forma en que se movía su personaje. Una abertura. Una apertura obvia apareció en la ofensiva de Moon Lurin Frost.
Es posible que los jugadores normales no lo hayan notado, pero los jugadores profesionales espectadores lo vieron de inmediato. Pero Fan Rui no hizo nada. Fan Rui todavía no actuó. Boundlessea todavía estaba rodando por todo el lugar. ¿Qué está pensando? Incluso los jugadores profesionales estaban empezando a inquietarse. En cuanto a Dunmin, inmediatamente se dio cuenta de la apertura y entró en pánico. En un nerviosismo, comenzó a pensar en cómo podría recuperar las cosas. Sin embargo, Fan Rui no actuó al respecto. No lo vio. De ninguna manera. ¿Qué está pensando? En cualquier caso, tuve mucha suerte de que se perdiera el error que cometí. Tengo que concentrarme. Dunmin pensó para sí mismo. Muerte de Ki en espiral. El Ki giratorio apareció de repente frente a Monlurin Frost. Mierda. La reacción de los jugadores profesionales fue incluso más intensa que la de los jugadores normales. Después de todo, la mayoría de la audiencia no había notado el error de Dunmin, por lo que no entendieron cuán repentino fue el espiral Ki. Era como si Dunmin se hubiera caído de un acantilado y estuviera subiendo de nuevo, pero durante este tiempo, Fan Rui simplemente se quedó allí, sin hacer nada. Luego, tan pronto como Dunmin trepó, escapando por poco de la muerte, Fan Rui corrió y lo empujó. ¡Qué tan sucio! ¡Qué despreciable! Ni siquiera puedo mirar. Dai Yankee de Thundercloud gritó. Muchos de los jugadores profesionales más jóvenes asintieron con la cabeza. Todos eran demasiado inexpertos para lidiar con la suciedad de Fan Rui. El ki en espiral surgió. Dunmin había sido tomado completamente por sorpresa, pero aún había tiempo para esquivarlo. La condición de Dunmin hoy era piadosa. De alguna manera había reaccionado a tiempo a este ataque sorpresa. Monlurin Frost se hizo a un lado, esquivando por poco el espiral Ki. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, de repente vaciló. ¿Por qué esto se siente como un déjà vu? La última vez que contraatacó después de esquivar por poco un espiral Ki, ¿no lo había atrapado Fan Rui con un bloque de cuchillas de manos vacías? Algunos de los jugadores profesionales más astutos y experimentados notaron la vacilación de Dunmin y tuvieron el mismo sentimiento que Yeshiu. Es demasiado honesto, Fan Rui tenía numerosas habilidades que podría haber usado para atacar, pero había elegido específicamente usar espiral Ki. Su objetivo era traer un recuerdo desagradable para Dunmin y hacerle sentir una sensación de déjà vu. Avanzar o retroceder. La decisión debía tomarse con rapidez. Por otro lado, la vacilación era exactamente lo que quería Fan Rui. La vacilación había sido solo un instante, pero Fan Rui había estado esperando ese instante. Espiral Ki Rush. Fue un ataque similar a Espiral Ki. La diferencia fue que Espiral Ki Rush también llevó al usuario hacia adelante, cerrando la brecha creada por Monlurin Frost esquivando el espiral Ki. Dunmin no debería haber sido golpeado por eso, pero dudó cuando no pudo dudar, golpear. El ki en espiral no fue silencioso. En el momento en que Monlurin Frost fue golpeado, el ki atravesó su armadura ligera con chillidos ensordecedores. El sucio maestro ki inmediatamente se veía brillante y radiante de nuevo. Siguieron habilidad tras habilidad. Ola tras ola de ki golpeó a Monlurin Frost de cerca y de lejos. El ki bailó como un dragón, tragándose la vida de Monlurin Frost. Dunmin se negó a darse por vencido. Aún no era la última ronda. No se había cruzado con la persona con la que quería encontrarse. ¿Cómo podía perder aquí? El inmortal guía el camino. De repente, Monlurin Frost balanceó su espada, dividiendo el ki rugiente hacia el pecho de Boundlessea. ¿Bloque de cuchillas de manos vacías? Vamos a verlo. Dunmin estaba completamente listo para el bloque de cuchillas de manos vacías de Boundlessea. Pero para su sorpresa, los dos brazos de Boundlessea no se levantaron. Boundlessea adelantó el pecho y dio un paso hacia él, preparado para recibir el golpe. ¡Mierda! Dunmin maldijo. Estaba completamente concentrado en el bloque de cuchillas de manos vacías, pero lo que vino fue huesos de hierro reforzados, supongo que eso es todo. El retroceso del guía inmortal del camino no tuvo ningún efecto contra un objetivo super blindado. El ki de Boundlessea causó estragos, destruyendo lo último de la salud de Monlurin Frost. Fan Rui de Api, ganó. Capítulo 1609 directamente ignorado. Fan Rui había obtenido una excelente victoria. Boundlessea todavía tenía un 77% de salud. Dunmin dejó el escenario abatido, pero recibió muchos aplausos de la multitud de todos modos. A pesar de que había perdido bastante, su victoria contra Su Muchen había sido hermosa. No sería tan fácil para sus fans olvidar su brillante actuación. Aún así, Dunmin estaba abatido.
Después de todo, además de ganar, había aportado sus sentimientos personales al partido. Cuando regresó a su asiento y recibió consuelo de sus compañeros de equipo, no pudo evitar mirar primero hacia los asientos de Appy. No hay forma de salvarlo. Bien podría venderlo a Appy. Jaja, estaba pensando, cuando se lo vendamos a Appy, deberíamos hacerlo como un intercambio por Tanrow. ¿No sería gracioso? Era la final, y Samsara estaba detrás, pero los jugadores de Samsara aún podían bromear. Había que decir que el equipo había cultivado un entorno saludable de confianza y seguridad. No importa en qué situación se encontraran, siempre mantuvieron la calma. Tanto si iban a la cabeza como si se quedaban atrás, todo formaba parte de la competición. Lo enfrentarían con la esperanza de ganar al final. Es mi turno. San Xian se levantó. Tenía una larga historia con Appy y con Yeshiu. 2 arenas de grupo habían pasado en la final. No había luchado contra Yeshiu en ninguno de ellos, lo que hizo que sus peleas fueran algo menos históricas. En este momento, era el último jugador de Samsara en la arena grupal. Tendría que vencer prácticamente a 2 retadores de Appy para ganar. No se veía muy bien para él. Sin embargo, los fans de Samsara parecían tener confianza en este nuevo miembro suyo mientras lo vitoreaban con entusiasmo. Rebosante de confianza, San Xian caminó hacia el escenario y saludó a la multitud. Arena de grupo, ronda decisiva. Necesitaría vencer a 2 oponentes para ganar. San Xian tenía clara la situación en la que se encontraba. Antes de entrar en su puesto de jugador, no pudo evitar mirar hacia el lado de Appy, a Tanrow. El significado detrás de su mirada a Tanrow era completamente diferente al de Dunmin. Dunmin tenía muchas ganas de jugar con ella. Por otro lado, San Xian estaba buscando pelea, diciéndole estaré esperando. No era un extraño para el feroz espíritu de lucha de Tanrow. Sin embargo, Tanrow era un novato, mientras que San Xian era un dios superior. Desafiar a un novato a una pelea parecía bastante ilógico. Sin embargo, su desafío tenía otra capa de profundidad. Estaba ignorando por completo el 77% de salud de Fan Rui. Fan Rui fue un jugador All-Star. Él era el maestro de jugar sucio. Solo en términos de estado, era un objetivo mucho más adecuado para desafiar a San Xian. Sin embargo, San Xian lo estaba ignorando por completo. A los ojos de San Xian, la derrota de Fan Rui era una conclusión inevitable. Los fanáticos de Samsara de repente vitorearon y aplaudieron aún más fuerte. Todos en Appy se miraban unos a otros. A su compañero de equipo le estaban faltando el respeto, pero cuando recordaron que al que le faltaban el respeto era Fan Rui, que no tenía idea de lo que estaba pasando, todo parecía bastante divertido. Ojalá pudiera decírselo, dijo Sumuchen. ¡Qué terrible! Démosle un momento de silencio, dijo Yeshiu. No quiero jugar en la arena de grupos de hoy. Estas palabras fueron bastante raras viniendo de Tanrow, quien anhelaba una buena pelea. Sí, eso es lo que esperamos en cada partido, dijo An Wenyi. Tanrow generalmente se colocaba como el último jugador de Appy en la arena grupal. El hecho de que no jugara significaba que Appy tendría al menos una ventaja de 2 puntos. Fue un resultado que Appy siempre esperó. An Wenyi estaba diciendo la verdad. Siempre espero que el jefe pueda 1v5, Ahmed Bun realmente adoraba a Yeshiu como si fuera un dios. Incluso Yeshiu se avergonzaba a veces. Veamos jugar a Fan Rui, y Yeshiu trajo apresuradamente el tema al partido. Los 2 lados se cargaron en el mapa y pronto comenzó el partido. Rendición. Fan Rui comenzó a hablar mal de San Xian. Desafortunadamente, el pobre Fan Rui no sabía que para San Xian, él ya era hombre muerto. Jaja. San Xian claramente no tenía interés en hablar con un hombre muerto. Una hoja de otoño corrió hacia el centro del mapa. Y para nada sorprendente, el mar ilimitado de Fan Rui no estaba a la vista. ¿Dónde te escondes esta vez? San Xian preguntó en el chat. En un lugar donde no estás esperando, respondió Fan Rui. ¿Es eso así? Dijo San Xian. Wan Outun Leaf parecía estar dando un paseo casual mientras disfrutaba de su entorno. No parecía tener prisa por encontrar Boundless Sea. Pronto, Wan Outun Leaf llegó a una estalagmita. Los espectadores sintieron de repente una sensación de déjà vu. Antes de que pudieran recordar de dónde venía el déjà vu, vieron a Wan Outun Leaf saltar, 1, 2, 3, 4 veces. 4 saltos y Wan Outun Leaf estaba en lo alto de una estalagmita. Todos lo recordaron de repente. ¿No fue esto lo que hizo Dumin? ¿Estaba San Xian planeando recrear la pelea anterior? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Hacer exactamente lo mismo?
¿Está tratando de demostrar que es mejor que su compañero de equipo? Chengguo dijo con desdén. Su disgusto por San Xian hizo que incluso quisiera luchar por la justicia para los jugadores de Samsara. Ya veremos, y Xiu no sacó conclusiones apresuradas. Chengguo frunció los labios y continuó mirando el mapa. Wan Outun Leaf tomó la misma ruta que la última ronda de Moon Luring Frost de Dunmin. Su salto fue suave. Parecía que todo Samsara había practicado en esta área. Una hoja de otoño, Chengguo siempre encontró el nombre particularmente llamativo. Wan Outun Leaf era un personaje que amaba a muerte. ¿Quién sabía cuántas veces lo había vitoreado? Sin embargo, animarlo también significaba animar al jugador. El dueño de Wan Outun Leaf había cambiado, pero era difícil para los fanáticos separarse de sus sentimientos por el personaje. Todos los fanáticos leales estaban acostumbrados a ver a su jugador familiar y su personaje familiar juntos en el escenario. Un cambio de jugador o de personaje siempre les resultaba doloroso. Wan Outun Leaf había cambiado de dueño, y el nuevo dueño era particularmente molesto, que también era su oponente. Fue insoportablemente incómodo para Chengguo. Sin embargo, no podía decir nada al respecto porque sabía que lo que fuera que sintiera por Wan Outun Leaf no se podía comparar con lo que sentía Xiu. En las finales de la Challenger League el año pasado contra Excellentera, Xiu había luchado personalmente contra Wan Outun Leaf. Chengguo sintió que su corazón se agriaba con solo pensarlo. Incluso había llorado un poco en privado. Ella soñaba con llevar Wan Outun Leaf a Api, para que Xiu se reuniera con él. Incluso si Xiu ya no lo jugaría, incluso si Tan Rou fuera el que lo usara, Wan Outun Leaf no sería su oponente al menos. Sin embargo, Wan Outun Leaf terminó acompañando al molesto San Xian al Samsara. Y una vez más, Wan Outun Leaf se había convertido en un obstáculo en su camino hacia la línea de meta. Una hoja de otoño. Espada Chengguo un voto silencioso. Un día, definitivamente lo llevaría con Api. Incluso si no lo usaran, incluso si él simplemente permaneciera allí como un recuerdo, ella realmente ya no quería ver a Wan Outun Leaf como su enemigo, especialmente como un enemigo de Xiu. Pero cada vez que pensaba en este punto, se asustaba porque conocía claramente las circunstancias financieras de Api. Incluso si Api pudiera reunir suficiente dinero para comprar un personaje de primer nivel, no sería tan fácil. San Xian era un jugador joven y se había integrado con éxito en Samsara. Este equipo campeón no iba a renunciar a un activo importante en su equipo tan fácilmente. Recuperar Wan Outun Leaf fue quizás un pensamiento para el futuro. Como jefe del equipo, Chengguo tuvo la paciencia y la determinación de esperar hasta ese día. Pero Xiu, ¿cuánto tiempo le quedaba como profesional jugador? ¿Habría algún día en el que ella pudiera verlo pelear junto a Wan Outun Leaf nuevamente? Chengguo sabía que estas esperanzas eran pequeñas. Todo lo que podía esperar era que se encontraran con Wan Outun Leaf con menos frecuencia. Al menos no se conocieron en la arena grupal, la última ronda y esta ronda. Chengguo solo podía consolarse a sí misma de esta manera. Wan Outun Leaf saltó ágilmente de una estalagmita a otra, buscando debajo de él. Pero esta vez, Fan Rui no copió lo que hizo la última vez. Boundless Sea no se agachó detrás de una estalagmita, esperando en silencio a que llegara su oponente. En cambio, estaba cambiando constantemente entre escondites. A pesar de que aún no había visto a su oponente, estaba jugando con mucha cautela como si su oponente estuviera justo a su lado. No había forma de que los jugadores de Api pudieran usar las estalagmitas como cobertura tan bien como los jugadores de Samsara, que habían practicado con este mapa. Sin embargo, el sucio Fan Rui estaba haciendo todo al máximo de sus habilidades. La transmisión ya tenía toda la experiencia, prestando mucha atención a los movimientos de Boundless Sea. La transmisión se alejó y miró alrededor desde diferentes ángulos para mostrar a la audiencia lo difícil que era notar los movimientos de Boundless Sea. Sin embargo, esta dificultad se construyó sobre la base de que estaba al mismo nivel que su oponente. San Xian estaba saltando entre estalagmitas como lo había hecho Dunmin anteriormente, pero no parecía que Fan Rui se hubiera dado cuenta. El mar ilimitado continuó corriendo sigilosamente por el suelo, pero San Xian finalmente lo había localizado desde arriba. Wan Outun Leaf inmediatamente cambió de dirección hacia Boundless Sea. En este momento, Wan Outun Leaf se estaba moviendo hacia un área donde Moon Luring Frost no había ido antes. Al saltar, Wan Outun Leaf se movió más rápido que Boundless Sea. Siempre que Fan Rui alcanzaba una estalagmita, siempre se agachaba allí un rato. Finalmente, Wan Outun Leaf lo alcanzó.
Con un salto, aterrizó en una estalagmita detrás de Boundless Sea. ¿Qué? Fan Rui notó de inmediato una anomalía. Se dio cuenta de que había pasado algo, pero no miró por encima de él. En cambio, asomó la cabeza por detrás de la estalagmita para mirar a su alrededor. Capítulo 1610. ¿Querías que viera esto? San Xian dejó escapar una sonrisa, pero esta vez, nadie pudo verlo. Wan Outun Leaf no hizo ningún movimiento inusual. Simplemente saltó hacia abajo. Todo hasta ahora había ido igual que la pelea de Dunmin contra Fan Rui. Las diferencias comenzaron después de que Wan Outun Leaf saltó. El dragón rompe las filas. Una hoja de otoño se estrelló como un meteoro. Al tomar prestada la fuerza de la gravedad junto con Dragon Breaks the Ranks, su velocidad de caída fue muchas veces más rápida que cuando Moon Luring Frost cayó. Una fuerza tan poderosa era naturalmente muy notable, pero Fan Rui todavía no levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Sin embargo, los movimientos de Boundless Sea no fueron tan pausados como antes. Corrió hacia adelante, no para alejarse, sino para rodear la estalagmita. Mar ilimitado giraba en círculos detrás de la estalagmita. La feroz Wan Outun Leaf pareció congelarse repentinamente en este momento. Luego, Wan Outun Leaf empujó la estalagmita, colocando su lanza, Evil Annihilation, horizontalmente frente a él. Parecía que planeaba cambiar de dirección antes de tocar el suelo. Sin embargo, parecía que estaba un poco fuera de tiempo. Al final, Wan Outun Leaf tocó el suelo y se dio la vuelta, pero no hizo un giro lo suficientemente grande. Su cuerpo estaba inclinado y el impulso de Dragon Breaks the Ranks desapareció por completo. Casi parecía que estaba arando los campos. Jajaja, Chengguo no contuvo la risa. ¿Querías que viera esto? Bueno, y Xiu no sabía qué decir. Por las acciones de San Xian, si Fan Rui hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo en la última ronda, sin importar cómo lo mezcló, el dragón rompe los rangos de Wan Outun Leaf de San Xian podría lidiar con eso. Su giro en ángulo recto extremadamente técnico en el aire fue realmente bastante brillante. No era algo que cualquiera pudiera hacer y, como resultado, eso dificultaba que el oponente pudiera predecirlo. San Xian había utilizado completamente la información que obtuvo de la pelea de su compañero de equipo contra Fan Rui. No era como lo que pensaba Chen Guo, usando exactamente el mismo método para mostrarle a su compañero de equipo que era mejor que él. Estaba usando el mismo método para poder replicar la respuesta de Fan Rui. Como sabría lo que haría Fan Rui, podría encontrar una forma de contrarrestarlo. Fue un ejemplo perfecto de una estrategia de equipo de arena grupal, aprovechando el conocimiento adquirido en rondas anteriores. Desafortunadamente, Fan Rui hizo algo completamente diferente a lo que hizo la última ronda. Mar sin límites giraba en círculos directamente detrás de la estalagmita. No importa cuán brillante haya sido su turno, fue imposible para Wan Outun Leaf dar vueltas alrededor de la estalagmita tan rápido. San Xian había sido tomado por sorpresa por eso. La sorpresa lo hizo reaccionar un poco demasiado lento, y terminó vacilando en el giro extremadamente técnico en el aire. Era por eso que Wan Outun Leaf parecía un granjero arando el campo en este momento. Como no pudo ejecutar el movimiento a la perfección, hubo una pequeña apertura. Boundless Sea dio vueltas hacia atrás y disparó una ráfaga de ki. Golpe penetrante del cielo. El ki voló rápidamente, pero falló. Wan Outun Leaf parecía saber que Boundless Sea había atacado por detrás de él. Saltó, saltando sobre el Skippy sin Strike. Luego, se giró en el aire. La magia de batalla ya se estaba acumulando alrededor de su lanza, aniquilación del mal. Estrellarse. Destrozando las tierras. La magia descendió y luego se extendió hacia afuera. La superficie de la tierra se hinchó y luego estalló. La magia se condensó y explotó, enviando tierra volando violentamente al aire. Fan Rui sabía que la situación no era buena y no se atrevió a luchar contra ella. Boundless Sea inmediatamente se escapó. San Xian había detenido por completo el ataque furtivo de Fan Rui. En este instante, Chen Guo odiaba admitirlo, pero, parecía ver una sombra del antiguo dios de la batalla. Blandiendo su lanza, Wan Outun Leaf persiguió a Boundless Sea. Mientras corría el mar ilimitado, él giró la cabeza hacia atrás para mirar detrás de él. Parecía que estaba en pánico. Pronto, llegó a otra estalagmita e inmediatamente se escondió detrás de ella. San Xian no dudó. Una hoja de otoño corrió hacia la estalagmita en diagonal. En el momento en que dieras la vuelta detrás de una estalagmita, habría una pequeña abertura.
Sin embargo, esta apertura era demasiado pequeña y, para la mayoría de las personas, no era suficiente tiempo para responder a un posible ataque furtivo. Sin embargo, San Xian tenía la confianza de que podía. Un paso. No había nada detrás de la estalagmita. Boundless tenía planes de realizar un ataque furtivo. Después de usar la estalagmita para bloquear la visión de San Xian, continuó escabulléndose. San Xian se burló. Wan Outun Leaf continuó persiguiéndolo. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido oportunidades para que Wan Outun Leaf cree cazadores neutrales. Como resultado, no tenía mucha ventaja en la velocidad de movimiento y los dos mantenían la misma distancia entre ellos. Sin embargo, San Xian no tenía prisa. Solo necesitaba mantenerse lo suficientemente cerca de Boundless. Puede que no se ponga al día, pero ¿qué pasa después de que su Dragon Breaks de Ranks dejara de enfriarse? Todos se dieron cuenta. La transmisión puso una cuenta regresiva especial, mostrando el tiempo de reutilización de Dragon Breaks de Ranks como si fuera el temporizador de muerte de Boundless. Chen Guo no pudo reír. En la última ronda, Fan Rui se había visto dominante contra Dunmin. En esta ronda, San Xian lo perseguía como si fuera un perro callejero. ¿No hay nada que pueda hacer? Chen Guo miró a Yeshiu. Yeshiu entendió su intención y respondió. No te preocupes. Fan Rui todavía tiene el control. ¿En control? Chen Guo miró a Boundless. Parecía más como si hubiera perdido completamente el control. Si eso es lo que también piensa San Xian, entonces sería genial, suspiró Yeshiu. ¿Qué se supone que significa eso? Chen Guo respondió. Jaja, Yeshiu fingió que no lo sabía. Está bien. Dragon Breaks de Ranks está a punto de dejar de enfriarse. Pan Lin gritó. 3, 2, 1. Pan Lin pronto se tragó sus palabras porque San Xian no hizo lo que había imaginado, inmediatamente usando Dragon Breaks de Ranks una vez que salió del enfriamiento. San Xian no tenía prisa. Pudo ver que Fan Rui no estaba en pánico. Fan Rui todavía estaba huyendo porque no había encontrado ninguna oportunidad para contraatacar. Si se apresuraba a hacer un movimiento, en realidad podría estar dando a San Xian una oportunidad para atacarlo. Un solo dragón rompe las filas no sería suficiente para cerrar completamente la distancia entre ellos dos. San Xian había ignorado por completo a Fan Rui y provocó a Tan Rou, pero eso no significaba que estaba subestimando a su oponente. Desde el principio, había utilizado todo el conocimiento que tenía para ganar. Esto fue más que suficiente para demostrar que tenía respeto por su oponente. San Xian no era tan joven e ingenuo como cuando era capitán del Team Conquering Clouds, ni era tan arrogante como cuando estaba en el Team Excellentera. Había madurado, usando el comportamiento apropiado para enfrentar un partido. ¿Seguirán funcionando hasta el final? Al ver que ninguna de las partes estaba haciendo nada más que correr, los espectadores no pudieron evitar estar desconcertados. La final fue un gran escenario en el que estar. No podía terminar siendo un concurso de quién era mejor para controlar su resistencia, ¿verdad? Eso sería demasiado aburrido. A pesar de que eso era lo que la mayoría de la gente pensaba, realmente no parecía haber nada aparte del consumo de energía que pudiera cambiar la situación. La transmisión mostró las barras de resistencia en los dos personajes, lo cual era extremadamente raro de ver en un partido profesional. Parece que Boundless durará más. Pan Lin dijo. Dudo que ninguno de los lados tenga problemas para controlar su resistencia correctamente. Sin embargo, hay una disparidad inherente entre sus clases. Aunque Wan Outun Leaf tiene un poco más de resistencia, los maestros de Ki consumen resistencia más lentamente. Probablemente está diseñado de esa manera para mostrar cómo la circulación de Ki permite maestros Ki para utilizar su energía de manera más eficiente. Dijo Li Yibo. Aunque a nadie realmente le importa, ¿no? Pan Lin dijo. Pero ahora mismo, es muy importante, refutó Li Yibo. Pensar que se aprovecharía de un detalle tan pequeño, no es de extrañar que sea Fan Rui, dijo Pan Lin. Sí. Entonces tendrá un poco más de resistencia para usar, que puede usar para correr un poco más rápido y alejarse más de San Xian. ¿Y después de eso? Pan Lin dijo. Después de eso, puede usarlo para encontrar una oportunidad para contraatacar, Li Yibo luchó por explicar. Pan Lin sintió que también era una justificación bastante improbable. Cálculos tan precisos, que requieren una ejecución perfecta durante un largo periodo de tiempo, todo para que pueda alejarse un poco más de su oponente. Eso no parecía muy lógico.
Algunas palabras no estaban destinadas a ser dichas en voz alta, pero en sus corazones pensaban lo mismo. Ya me quité los pantalones, ¿y quieres que vea esto? Una vez que terminara la carrera, comenzaría de nuevo. Este tipo de desarrollo era demasiado aburrido de ver. Pan Lin y Li Yibo no tenían forma de exagerar las cosas. Evitar que la gente se quedara dormida era lo mejor que podían hacer. Wan Outun Leaf está sin energía, dijo Pan Lin con indiferencia. Sí, respondió Li Yibo con indiferencia. Fan Rui debería saberlo, ¿verdad? Él debería saberlo. ¿Crees que San Xian tiene alguna idea? Pan Lin dijo. Si tuviera alguna idea, ¿no la habría usado ahora? Li Yibo respondió. Cierto, está fuera. Sip. Y ahora, el dragón rompe las filas, joder. Pan Lin gritó. No pudo evitar maldecir, y no lo había notado todo. Estaba completamente asombrado. No lo había esperado en absoluto. Pensar que San Xian elegiría usar Dragon Breaks de Ranks una vez que se agotara su resistencia. Fue realmente sorprendente. Fan Rui tampoco debe haberlo esperado. Ese arrogante San Xian estaba excepcionalmente tranquilo. Fue realmente sorprendente. El dragón rompe las filas. Wan Outun Leaf se apresuró hacia adelante, y la velocidad de esta habilidad fue mucho más rápida que una carrera. Pero había un poco de distancia entre ellos. Dragon Breaks de Ranks tardaría un tiempo en acortar la distancia, y ahí era donde radicaba el problema. Pero, ¿quién esperaría que un dragón rompa filas en este momento? Una ligera vacilación puede hacer que Fan Rui no pueda reaccionar a tiempo. Pero Fan Rui no dudó. Había pensado inesperadamente en el dragón rompe las filas. Boundless se movió horizontalmente, esquivando con éxito al Dragon Breaks de Ranks. Luego, respondió con un Spiral Ki Rush. Sin embargo, Wan Outun Leaf no se detuvo inmediatamente después de que Dragon Breaks de Ranks falló, como Fan Rui esperaba. Una hoja de otoño pasó a su lado. Como resultado, los dos parecieron intercambiar lugares. Wan Outun Leaf no pudo cerrar la distancia, pero Fan Rui no pudo contraatacar. Sin embargo, los Keymasters eran expertos en rango medio. Las habilidades que tenía en mente no podían usarse debido a la distancia a la que se encontraban, pero tenía muchas otras habilidades que podía usar. Keyblade. El ataque fue intrínsecamente difícil de ver. Con los métodos furtivos de Fan Rui, las personas que no prestaban suficiente atención probablemente ni siquiera pensaron que Boundless Sea hizo algo. La Keyblade voló. Las palmas de Boundless Sea continuaron recolectando ki para la siguiente habilidad. Una hoja de otoño se había dado la vuelta, blandiendo su lanza, pero no podía hacer ningún ataque debido a la distancia. De repente, su cuerpo parpadeó. Un rastro de magia fue todo lo que quedó en su posición original. Wan Outun Leaf había desaparecido. Teletransporte. La habilidad que Wan Outun Leaf puso en su arma hoy fue teletransportarse. La primera vez que se usaba una habilidad adicional en un arma siempre sería una sorpresa, pero teleportar era una habilidad de mago muy común que la gente elegía. Incluso cuando se extendió a todas las clases, teleport era la habilidad más comúnmente elegida. Ninguna otra superclase tenía una habilidad que fuera tan querida por todos. Incluso si la distancia de teleportación era bastante pequeña en el nivel 1, era una habilidad extremadamente versátil que podía usarse para escapar o atacar. Fan Rui fue sorprendido por este cambio repentino. Fin del capítulo.